Infoeconomía, el programa que te ayuda a tomar decisiones, con información útil para ti de logística, finanzas personales, autos nuevos, banca, seguros, economía y cultura, a cargo de periodistas independientes que te acompañan de lunes a viernes a las 2 p.m. por Radio Panamá 94.5 FM. Amigos de Infoeconomía, les saluda el periodista Mario Muñoz. Gracias por su interés, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos, suscribirse en YouTube, que es donde estamos compartiendo los diferentes programas, las diferentes entrevistas. Y bueno, hoy nos interesa desarrollar y explicar un poquito cómo se puede incorporar la seguridad vial con los niños. Ese es muy fundamental. Hace poquito se hablaba de una ley que pudiera obligar al tema, pero más que obligar, lo que al final es tomar conciencia, los padres, los tutores, las personas que transportan niños. Ese es el objetivo, que comprendan y que valoren lo que significa estos dispositivos que le brindan la verdad seguridad justamente a los niños cuando están en movimiento. Y para eso, una especialista es Melín Velarde, de Car Seat Clinic, que se ha dedicado por mucho tiempo de alguna forma a capacitar, a dar asesoría, a ayudar, y con este tema ha tenido también bastante protagonismo y han podido dar su opinión, ha sido consultada y también nosotros la hemos consultado. Así que bueno, bienvenida Emelín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a este excelente programa. Me encanta compartir con los padres de familia y con la ciudadanía en general este tema tan interesante y tan lleno de preguntas, ¿no? Y de dudas. Así que pues espero poder ayudarlos a esclarecer un poquito de las mismas y ir dándole un poquito de forma también a este tema del uso de los sistemas de retención en los niños. Exactamente, los sistemas de retención infantil o también sillas de retención infantil, porque al final se trata de un dispositivo que no son decorativos, no son simplemente que se deben llevar un motivo estético, sino al contrario, es por un tema de seguridad, es por un tema técnico y necesita una explicación, un respaldo, necesita asesoría y si los padres están atentos, padres, madres, están atentos y, digamos, reciben información sobre cómo se usa, cómo elegirlo, cómo vencer resistencias, cómo al final entrar como una cultura de usar la silla. Creo que estaríamos avanzando, porque si se da algún caso, que nadie quiere, pero si se da el caso, que la silla pueda proteger al menor. Así mismo es. Así que bueno, Evelyn, si quieren podemos empezar por cómo lograr cómo lograr que el niño diga, bueno, el niño o la niña comienza a decir, no, es verdad, una edad tan chiquita, voy a comenzar y no voy a rechazar la silla. Bueno, esta parte es sumamente interesante y muy importante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque antes de que dependa del niño, obviamente nosotros tenemos que crear en nosotros una cultura, no solamente, y ahora no estamos hablando de nuestra sociedad, sino en nuestra familia, de que los niños vayan en su sistema de retención infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que enseñar a los niños desde que están muy pequeñitos, inclusive desde que son bebés, auto, este movimiento va sentado en su silla de auto, pues ya sea en el auto particular de la familia o inclusive en el auto de los abuelos, etcétera. O sea, siempre que nosotros acostumbremos al niño desde chiquito a andar en su silla, inclusive cuando están más grandes, los mismos niños lo piden y dicen, ¿dónde está mi silla de auto? No quiero viajar sin mi silla de auto. Entonces, somos nosotros los padres y es como nuestra responsabilidad en un inicio que los niños entiendan que deben viajar de esa manera cuando van en el auto. Así es, entonces la conciencia de los padres, de los tutores, de los responsables, y luego cómo podría ser la mejor estrategia para que ellos también, los menores también, entonces vayan con ese mismo ritmo y que se acostumbren. ¿Cómo lograrlo? Bueno, fíjate, Mario, cuando los niños están pequeños,
Vamos a irnos como a las bases. Cuando los niños están recién nacidos, entendemos que de repente la cultura de aquí en Panamá o la situación de aquí en Panamá quizá no es la misma que en otros países, y todo el mundo no sale en auto desde el hospital. Pero si se diera el caso, si fuera la situación de que tenemos un auto particular, y tenemos que transportar ese bebé que sale del hospital, desde el hospital hasta la casa, en su primer trayecto, en su primer viaje, es fundamental que nosotros sepamos que ese niño, así sea que va a viajar 5 minutos o 10 minutos del hospital a la casa, viaje en el sistema de retención infantil. Las sillas de auto están diseñadas para los niños, desde recién nacidos, ¿ok? Entonces, eso significa que yo pongo a mi niño ahí desde pequeño. Y ojo que también hay que recordar que nosotros somos seres de costumbre, ¿ok? Entonces, los niños no conocen nada. Imagínense que su entorno está, su cassette, vamos a decirlo así, tirando la cédula como dicen por aquí, su cassette está en blanco, ¿ok? Entonces, nosotros somos los que les vamos a nutrir de esa información. Así que cuando ese bebé sale del hospital y nosotros ponemos ese bebé en la silla de auto, automáticamente la mente de ese bebé dice, ok, auto, silla de carro, y se va acostumbrando al movimiento del carro, a la comodidad de la silla, etcétera. Es más, cuando los niños están más grandecitos, pero todavía siguen siendo bebés, se sienten incómodos inclusive cuando no se les lleva en la silla de auto porque a eso se acostumbraron. Entonces, desde el momento uno, ¿ok? No pensar de repente que los niños pequeños van más seguros en los brazos, porque eso es lo que generalmente la gente piensa, que van más seguros en el brazo de la mamá, o que van más seguros en el brazo de la abuelita o de la nana, o lo que sea, o la persona que los esté cuidando, porque entonces nos va a pasar lo contrario. Cuando el niño está muy chiquito, como mencioné, son seres de costumbre, y si lo llevamos cargado en un momento dado en el auto, claro que los brazos son más calientitos, probablemente lo va a sentir un poco más cómodo, más cerradito, como el vientre de la mamá. Y ese bebé, cuando lo vayas a poner en esa silla de carro, después de haberlo trasladado en los brazos de alguien, va a llorar. Ese bebé va a llorar como si no hubiera un mañana, porque eso es lo que conoció desde el principio. Entonces, para acostumbrar a los niños, a que vayan en el sistema de retención infantil, hay que hacerlo desde que son pequeños. O sea, no se vale hacerlo. A ver, sí se puede hacer, pero no es lo recomendable que el niño a los 3 4 años, ahora vamos a sentarte en una silla, sino Sí, que se trate de hacer desde que son más pequeños. correcto. Me gusta mucho un concepto que vi y aprovecho a invitar a los amigos oyentes, también a los amigos de Infoeconomía por YouTube, que sigan la cuenta Car Seat Clinic. Car Seat Clinic, que es la que al final está presentando información especializada sobre este tema. Y me gusta este concepto que dice, haz del asiento un lugar positivo. Eso es bien, bien Correcto. interesante ese concepto. Es correcto, es correcto. Ese concepto es tan bueno y se puede usar para todas las familias en general, porque nosotros no tenemos que hacerle ver a los niños que la silla de auto es para mantenerlo amarrado, ni que es un castigo, porque hay muchas familias, que dicen, o sea, llevan a los niños sin la silla de carro, la silla va al lado, ¿verdad? Y el niño va saltando, y lo primero que le dicen al niño es, te voy a poner en la silla de carro. Mantente quieto y siéntate porque si no te pongo en la silla de carro. Entonces, ¿qué hace ese niño? Asocia la silla de carro como un castigo, ¿ok? Entonces, eso es justo lo que no se quiere. Si fuera lo contrario y nosotros invitáramos a los niños a sentarse en su silla de carro desde el principio y le dijéramos, esta es tu silla, este es tu espacio, esto es tuyo, más nadie se va a sentar aquí, nada más tú. O lo asociamos a veces con cosas que a ellos les gusten, qué sé yo, o sea, esta es la silla de los superhéroes o lo que sea, usar un poquito también la imaginación para que los niños se sientan felices y se sientan cómodos de viajar en la silla de auto. Claro que sí, es clave entonces, hoy conversando con Emelín Velarde, y digamos el tema que ha sido polémico en las últimas semanas, pero también existe una necesidad. Existe la necesidad porque no queremos que se dé una colisión, un vuelco, cualquier
hecho de tránsito en la vía y de pronto entonces un niño menor no tenga como eh, ser protegido, ser cuidado. Aquí tenemos un tema de la edad que se habló también dentro de las últimas semanas, pero más de la edad, el tamaño. Se habla incluso de 1,35. 1,35 es como el 1,35. tamaño clave. Cuéntanos un poquito sobre esa medida para también aquellos que todavía Bueno, no lo saben. no, no lo saben. Ok, bien. 1,35 de altura. ¿Por qué se estableció un tamaño de altura de los niños? Porque el cinturón de seguridad como tal, y esto es algo que me gustaría que empezáramos como a grabárnoslos o a entenderlo, el cinturón de seguridad no está diseñado para los niños, está diseñado para los adultos. Cuando el cinturón se desarrolló, que dicho sea de paso, es uno de los inventos que más vidas ha salvado en el mundo, nunca se pensó para los niños, se pensó para los adultos. Entonces, resulta que, como mencionaba en días anteriores, si un niño se coloca un cinturón de seguridad, el cinturón siempre le va a pasar por la cara, o le va a pasar por el cuello, le va a pasar por el estómago, no le va a pasar por los huesos duros de la cadera ni por el hueso de la clavícula, que es donde realmente el cinturón protege. ¿Ok? Entonces, eso significa que al cinturón de seguridad no estar listo para un niño, o un niño más bien no estar listo para un cinturón de seguridad, nosotros tenemos que pensar en una altura en la que el cinturón le quede lo más cerca posible de las partes correctas para que lo cuide. Y 1,35 de altura es una altura que se acerca bastante a eso. Y ojo con esto porque cuando digo acerca, realmente la altura ideal debería ser 1,50, no debería ser 1,35. Pero se mencionó 1,35 en un momento en la ley porque la verdad es que también hay que adaptarse, digamos, al país, a que de repente todos no somos de la misma altura, hay gente un poquito más chiquita, hay gente un poquito más alta. Y esa fue más o menos la altura que se llegó a un consenso para que los niños pudieran usar la silla de auto el mayor tiempo posible, porque entre más tiempo un niño con una silla de auto, más tiempo está protegido. ¿Hay o no hay mercado? Y le preguntamos a Emelín, ¿hay suficientes sillas o hay que traer nuevas? ¿Qué se tiene que hacer a nivel comercial? ¿Y cuáles son los precios también? Claro, por supuesto. Bueno, sí hay sillas en el mercado, sí hay variedad de sillas. A través de los años se ha ido como mejorando un poquito el stock de sillas de auto que nosotros tenemos. Podría decir que hace unos 10 años atrás probablemente no había tanta variedad como hay ahora realmente. Y sí podemos encontrar sillas de diferentes costos. O sea, no, de repente no hay que cerrarse tanto en que esto es un artículo que nos va a romper el bolsillo o que es imposible de comprar, porque sí existen sillas que Sí, son básicas pero que cumplen su función, inclusive desde los 50 60 dólares. 50 o 60 dólares. Hoy, ahí tenemos margen. Hay más caras, por supuesto, y hay abanico de Sí, opciones. muchísimo más caras, o sea, vamos a partir de este precio y uno puede encontrar sillas hasta en 800 dólares, pero es lo que el bolsillo de alguien le dé, ¿no? O sea, y realmente no es que uno está obligado a gastarse 800 dólares en una silla de carro. Si uno camina un poquito al mercado, uno se da cuenta que sí hay opciones que funcionan y que le pueden funcionar a los niños. Claro que sí, hay un tema entonces con una decisión económica, hay un tema con qué tipo de niños, porque los niños más grandes hay que ponerlos en sillas como para bebé. Eso es una de las cosas que se dijo Ujú. la última semana. ¿Eso es cierto? Bueno, había mucho escepticismo del tipo de las personas, precisamente porque como no se conoce mucho del tema, las sillas se dividen en grupos, ¿ok? Y sí, hay sillas para bebés recién nacidos, hay las famosas cargueras que yo creo que todo el mundo ha visto, es la que lleva el asa, Sí. y hay sillas convertibles para niños hasta 4 años, hasta 7 años, hasta los famosos buster seat o las sillas elevadoras, que son simplemente el sillín que se coloca en el asiento. Eso no se instala, eso no te toma
más de 30 segundos ponerlo, o sea, lo que te toma ponerlo en el asiento y que el niño se siente encima, ¿verdad? Y eso eleva al niño de manera que se puede poner el cinturón de seguridad y le va a pasar por las partes correctas. Y eso cada vez es más delgadito, porque antes era así, antes era grueso, ahora se está haciendo más delgado, más delgado. Inclusive estas sillas ahora son más delgadas, pero lo que hacen es que bajan el cinturón de seguridad con un aditamento especial que tienen para que el cinturón les quede bien y los niños tampoco se sientan como trepados encima de un banco tan alto. Entonces ya las opciones están, ya las opciones existen. Y la verdad es que ya muchísimas personas en Panamá también están acostumbradas a comprar afuera. No tenemos ningún tipo de, vamos a decir, problema económico con otros países de que es muy complicado comprar. De hecho, es muy fácil comprar afuera si uno pues quiere optar por alguna opción de esta. Y a veces resulta inclusive hasta más económico que comprar en alguna tienda. Es simplemente cuestión de investigar un poquito y asesorarse en este tema. Claro que sí. También está la alternativa de comprar de esos sitios de comercio electrónico que la gente habitualmente compra ropa, productos electrónicos. También puede contemplar Sí, entonces, según la necesidad y según el presupuesto de las familias, tener exactamente. una alternativa. Eso es parte y eso no hay ninguna restricción. No se trata de favorecer tampoco algún almacén en particular, ni tampoco que haya un interés económico detrás. Hay un convencimiento y si hay algo bueno que ha tenido la polémica y la situación con la ley, es que se convirtió en un tema nacional. Por lo menos ya es algo que ya todos conocen y que bueno, puede tener mayor o menor información al respecto, pero ya todos han escuchado sonar, han planteado, han reflexionado y muchas familias también ya han tomado la decisión sin tener que esperar una ley, sin que haya una ley, han Es tomado la correcto. decisión y han dicho, oye, la vida y la protección de mis hijos, de mis sobrinos, de mis nietos es muy importante y vamos a adquirir una silla adecuada. Así que por allí, dentro de de muchas cosas que se dieron incómodas o no es como uno pensaba, sí se obtuvo eso, que se Es ganó, correcto. ganó en conciencia y ya por lo menos muchas familias ya lo saben. Se Exacto. necesita tener una movilidad segura y dentro de la movilidad segura, por supuesto, incluye que todas las personas usen cinturón, incluso si los niños son grandes, usen su cinturón y no les, como te señalaba, no les vaya a pasar por el cuello, no vaya a hacer algo para el estómago, no vaya a hacer algo, si no es algo peligroso, pueden usar su cinturón de seguridad y eso va a depender del tamaño que tengan, ¿verdad? Es correcto, así mismo. Y bueno, yo me quedo con eso realmente, me quedo con eso, a pesar de que, y voy a replicar estas palabras que acabas de mencionar, a pesar de algo que fue muy polémico, que incomodó a muchas personas, también quedó esa semillita, ¿no? De, oye, debo llevar a mis hijos seguros, ¿por qué debo llevarlos seguros? Y yo sé que en Panamá todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Hay que dar mucha información a las personas, mucha docencia, pero la idea principal es que vayamos entendiendo por qué es importante llevar a los niños seguros y que muchas personas no tienen que esperar, no tienes que esperar una ley, no tienes que esperar que nadie te obligue para saber que si tú vas seguro en el auto, si tú te pones un cinturón de seguridad, eh, ¿por qué es complicado ponerle una seguridad también a tus hijos, que en este caso sería un sistema de retención infantil si son niños pequeños, ¿no? Y las personas muchas veces piensan que niños pequeños, los niños pequeños son niños de 5 y 6 años y que ya después de los 6 años ya sus hijos son grandes. Y no, realmente los niños osifican hasta la edad de entre 12 y 14 años. Osificar significa que los huesos realmente se pongan duros lo suficientemente para poder soportar un impacto o un choque que nadie quiere tener, pero que podemos prevenir. Que podría existir ese riesgo, podría tener la posibilidad, muchas veces uno maneja con moderación, si está llevando niños tiene el cuidado,
pero resulta que la vía uno no sabe con quién se va a encontrar, un camión, Exactamente. camioneta, alguien que está manejando de forma apresurada y es donde se da el problema y entonces uno entonces ya tal vez sería muy tarde pensar, por qué no iba en su silla? ¿Por qué no iba en un sistema adecuado para protegerlo? Es lo que Eh, le ha pasado a muchas familias, lastimosamente. Y, o sea, no hay, digamos, un grupo de familias que vaya a decir esto me sucedió. Pero sí hay familias panameñas que han perdido sus niños en accidentes que han sido completamente prevenibles. Y se lamentan de no haberlo hecho en su momento. Y yo sé que estas son personas o familias que son eh, transmisoras de esta información tan importante. Oye, mira, me pasó a mí, no hagas que le pase a tus hijos, no hagas que le pase a tu familia. Pero lastimosamente, pues a veces cuando no suceden las cosas a uno, uno piensa que nunca le puede pasar y realmente no hay nada más lejos de la realidad que eso. Así es, creo que está muy claro y eh, nos sentimos contentos de dar nuestra cuota. Emily sabe que puede venir a conversar con nosotros cuando lo crea pertinente, haya una oportunidad. eh, Tal vez a lo mejor pudiera una vez al mes tener por ahí si hay alguna noticia que se está dando, si hay alguna esto para venir. Hay mucha tela que cortar con este tema, la verdad. Ahí. Esto es Y como la puntita del iceberg nada más. correcto, y hay alguna situación que podamos también resaltar, destacarle a los oyentes y a todos los amigos de Infoeconomía también por YouTube, donde estamos compartiendo los videos y las entrevistas. Y en ese sentido, recuerden, si les parece relevante los temas que tratamos, entonces suscríbanse, compartan, comenten y de esa forma también nos están ayudando y están haciendo que el alcance de estos mensajes pueda ser más amplio. Así que, bueno, agradecerle a Emelín Velarde de CarSeed Clinic, que ya a veces hemos conversado, pero estos temas son relevantes y además que todavía el país necesita, todavía no todos están concienciados, no todo el mundo está claro, hay ciertos mitos que todavía por ahí surgen, entonces esa es la parte que tenemos que hacer y bueno, agradecer a Emelín. Muchísimas gracias nuevamente de verdad por la invitación y bueno, aquí tienen una servidora todas las veces que podamos conversar sobre este tema, del tema de seguridad vial, con muchísimo gusto voy a estar aquí con ustedes para ayudarlos en lo que sea posible. Bueno, muchas gracias y bueno, le vamos a tomar la palabra y también todos nuestros amigos de Infoeconomía, vamos a hacer un alto y regresamos con más en el programa.